y dónde se encuentra físicamente la base de datos. En este caso, este DuckDB, me generé una base de datos que puede tener, no pedir usuario y password. Vamos a ver que podemos estar conectándonos de manera remota a un servidor que esté dentro de Internet o a través del firewall, saliendo a Internet. Las opciones son múltiples, pero el primer concepto que se tienen que llevar ustedes, que les tiene que tener claro, lo primero que tenemos que hacer es cómo me conecto a la base de datos. Y ese es el concepto que ustedes tienen que entender. En la primera línea, acá arriba de todo, están viendo algunas palabras, unas abreviaturas que son muy importantes en el mundo de las bases de datos. Bueno, ¿cómo es esto? DuckDB es una base de datos relacional. Después tenemos lo que es al final DBMS, que es Database Management System. ¿Qué es esto? Es la forma en que nosotros vamos a nombrar de manera apropiada a los motores de base de datos. Es un sistema de gestión de base de datos. Es lo que se denomina muchas veces como Dev Engine o el motor de la base de datos. Hay una diferencia sustancial entre lo que es la, la base de datos, el lugar del almacenamiento. En este caso, el lugar del almacenamiento físico es este nombre que están viendo en la línea 4. Eso es el almacenamiento físico, esa es la base de datos. ¿Está? Pero acá, en esta librería que importé en Python, está el que me está administrando esta base de datos. Esto es el DevEngine, que técnicamente se denomina Sistema de Administración de Base de Datos. Es muy importante que entendamos esa pequeña salvedad. Nosotros cuando hablamos de base de datos, de manera coloquial, hablamos de todo. Ponemos en una bolsa de gatos todo. Y ahí vamos para adelante. Decimos, bueno, esto es una base de datos y ya está. Pero si quiero ser más estricto en mi definición, tengo que hacer una división. Por un lado es el sistema que administra las bases de datos, el DBMS, que es lo que nosotros mencionamos como Oracle, en este caso DuckDB, MySQL, SQL Server, MariaDB, Postgres y así un montón de bases de datos más. Y por otro lado, tenemos que entender que está el lugar de almacenamiento. Entonces se compone de esas dos cosas. Después vamos a ver este OLTP, que ya en breve vamos a entender qué es el OLAP, de Analytical Processing. Transactional OLTP es el Online Transaction Processing, que es la base de datos tradicional. Bueno, ¿qué tenemos cuando nos conectamos a la base de datos? Fíjense, creé una, una tabla. ¿Con qué creé una tabla? Acá son estas cosas que uno tiene que entender porque son un poco tiradas de los pelos, como cada lenguaje y cada implementación crea esto. Fíjense, esto se llama data frame en Panda. En Pandas data frame es levanto un archivo plan, un archivo de texto,
y lo levantó en memoria leyendo cómo estaba separado y nos muestra este conjunto de datos. Pero esto no es un conjunto, no es una base de datos en sí, sino que simplemente es un lugar de almacenamiento, que es un archivo de plano que se llama de extensión CSV, que es las abreviaturas de archivo separado por comas, ¿no? Tengo esto. Pero yo quiero generar una base de datos porque me da más posibilidades a mí de trabajar. Entonces, fíjense que le dije, créame una tabla con todas las características, tomándolas desde my data frame, dentro del stream. Ella supo lo que tenía que hacer, generó una conexión, creó la tabla y acá ya después puedo hacer una consulta de SQL. Esto es SQL, lo vamos a ver en el día de hoy, arrancar. Y está haciendo una consulta de datos con un lenguaje de consulta más ameno que lo que podríamos tener en el Pandas. Y además se supone que esta migración de un data frame a un motor más sofisticado de base de datos me va a permitir trabajar de manera más eficiente. Entonces fíjense que lo que teníamos acá pasó ahora a una estructura de tabla. Acá me dice, yo puedo hacer consultas de este tipo, preguntar, seleccioname todos los campos, de donde, de la tabla tal, donde la columna plataforma sea tal. Acá tenemos plataformas, que hay muchos tipos de plataformas, y acá tenemos la plataforma seleccionada únicamente, la Wii. ¿Ven? Esto es el concepto básico que tenemos que ir entendiendo con la base de datos. Déjenme ver cómo odio esto, porque no me deja. Acá, acá tenemos otro ejemplo. Esta es una base de datos que se llama SQL Alchemy. Fíjense que la manera, okay, no sé por qué no puedo mover eso, ahí, por lo menos para que se vea. Déjenme, estoy tratando de lidiar que no puedo ver las solapas. No sé cómo mover esto para que no moleste en la pantalla. Ahí más o menos anda. Bien, fíjense, esta es otra base de datos. Hago otra importación, SQL Alchemy, y miren, me tengo que conectar de una manera que no era exactamente igual que la manera que estaba conectándome acá. Tiene que tener una estructura particular. Bueno, eso es lo que ustedes tienen que entender, ¿Mm? Que siempre van a tener que conectarse. Algunos tendrán el método primero generar el engine y después conectate a este engine que hiciste, a este motor que conectaste. Otros directamente decirle conectate. Ven que hay algunas pequeñas diferencias en cada motor de base de datos. Pero el concepto siempre es, lo primero que yo tengo que hacer es entender cuál es el método de conexión de manera programática desde mi aplicación, desde mi programa al motor de base de datos. Esa es la primera instancia que todos tenemos que saber que tenemos que hacer. Bueno, bárbaro.
¿Puedo hacer una consulta, profesor? ¿sí? En el primer ejemplo, usted cuando hace el create table, está creando la tabla futures en el... Directamente, sí, porque no lo tenía. Este ejemplo estaba. ¿Qué hace este ejemplo? Levanto un archivo CSV y lo quiero y me quiero crear esto dentro de un motor DACDB para poder hacer operaciones en SQL desde adentro de mi programa. Entonces, primero levanto el data frame, luego me conecto a una base de datos. Por defecto, ¿qué hace? Cuando digo conectarme, si no existe, me crea este archivo y después al poner el comando execute, yo como string le puedo pasar cualquier contenido válido de la estructura de SQL. Acá le estoy diciendo create table. Una vez que lo creo, esto lo tendría que hacer una sola vez. La segunda vez que lo ejecuto, tiene que estar así porque no voy a crear cada vez, porque ya tengo los datos. Entonces tendría que hacer, me conecto, genero un cursor y empiezo a consultar, nada más. Pero ¿Quedó claro? serviría en el select de abajo, por ejemplo, hacer select asterisco from futures, porque, o no, Sí, también no, podrías es hacerlo, similar. exactamente. Vos creaste esta tabla, pero como no tengo los dos en memoria, elijo uno o el otro. Sí, sí, no hay ningún problema de cambiar uno por el otro. Ok, gracias. Bueno, acá lo que tenemos, fíjense, oh, tengo, creo, la conexión, hago y obtengo la metadata. ¿Qué es la metadata de una base de datos? Es la estructura que tiene distintas configuraciones que tiene adentro de esa base de datos con la cual yo puedo trabajar. Entonces acá le digo, conectate a la tabla divisiones. Esto porque sé que se hace, que es así, ¿no? Que el comando para conectarme a una tabla para empezar a trabajar es este. No tuve otra forma que ver el help. No, esto no resiste un proceso lógico. El programador que decidió hacer esta librería lo decidió hacer de esta manera. Listo. Eh, no hay, no hay forma de cambiar eso. Entonces, ahí está. ¿Cómo lo hice? Porque se les antojó que tiene que ser así. Si tuve que leer el help y con el help que leí me di cuenta que tenía esta forma de conexión y lo hice. Entonces yo acá ya tengo una conexión. Puedo preguntarle el metadata de la tabla de divisiones para ver cómo es. Miren lo que es la metadata. Me dice las columnas que tiene, división del tipo texto, otra columna name del tipo texto, country del tipo texto. Ese es el esquema que se denomina. Entonces puedo preguntar de manera directa, puedo decirle, bueno, cada uno de estos campos, ¿de qué tipo es para poder trabajarlo? ¿Mm? Ahí está el resultado. Puedo preguntar lo que son las key en una base de datos, ya vamos a ver lo que son las claves de una base de datos, y puedo generar una consulta. Fíjense cómo hice la consulta. Divisions, que era lo que había tomado acá, le digo seleccioname. Como no le pongo nada, me generó
una consulta en SQL con todos los registros. Acá se lo imprimí simplemente para que vean lo que hizo. Select divisions.name, que es nombre de tabla, nombre de columna, que es lo que habíamos, division, name, country, from tabla division. Esto que vamos a ver ahora en la segunda parte, vamos a entender lo que es esto, cómo se escribe estas sentencias de SQL. Y después se hace un execute, query, y ya acá tengo el resultado. Pero el resultado con este motor no lo puedo sacar con esta interfaz gráfica para ser apropiada, con esta interfaz de la librería de SQL Alchemy. Cuando hago un execute, acá no me viene el texto en plain text. Tengo que aplicarle otro método para extraer. Acá le estoy diciendo, extraeme 5 registros. Y me da un array, fíjense, una matriz que tiene en cada posición del array otro array que son todos los datos que yo puedo trabajar. Entonces, primer concepto que tenemos que entender de acá. Siempre tenemos que saber que hay una forma, lo primero que hay que hacer es conectarnos. Muchas veces es conveniente obtener la metadata para entender cómo está armada la base de datos internamente. Después tengo que aprender en cada librería cómo es el método de consulta. Esta librería SQL Alchemy, esta interfaz que ven acá, es una librería que permite conectarse no solamente con la librería SQL Alchemy, con la base de datos, con el motor de base de datos SQL Alchemy, sino que permite con varias más. Entonces muchas veces uno lo que hace, se conecta solamente con una librería hacia distintos motores de base de datos por una cuestión de simplicidad. Y después lo que uno hace tiene que aprender cómo se genera en esa librería las consultas. Esta es una manera simple de generarlo. Generé una consulta, al no ponerle ningún parámetro, me generó una estructura de consulta completa de todos los campos, de todos los registros de la tabla. Por lo general, el concepto que se tienen que llevar es, armo la consulta y luego la ejecuto. Armo la consulta y luego la ejecuto. Y después extraigo puntualmente los datos. Esos son los 3 pasos para hacer una consulta en términos generales en una base de datos. Lo mismo es para una actualización o para el delete de registros, el insert de registros, lo que sea, lo voy a terminar haciendo siempre con la misma estructura. Preparo la consulta, la acción que quiero hacer, consulta, delete, update o insert, las 4 opciones básicas con las cuales yo puedo trabajar en una base de datos. Luego de eso, tengo que ejecutarlo, la consulta, y después obtengo un resultado. Si es un insert o es un delete, lo que voy a obtener es si o un update, cualquiera de las 3, lo que voy a obtener es el estatus de la ejecución de la operación. Pero por otra parte, si yo me conecto a una base de datos para hacer una consulta, lo que voy a obtener es el resultado de esa consulta. Entonces, si es un update, voy a poder después preguntar, bueno, dame los datos que tenías, que recuperaste. Y acá ya me queda a mí para trabajarlo de manera,
displayarlo en una grilla, en una app, por ejemplo. Acá tenemos otro ejemplo. Bueno, después vamos a seguir viendo todo esto. Acá creamos de ser una tabla, insertamos registros, consultamos también, podemos consultar. Acá se parece mucho a lo que habíamos hecho acá. Acá, execute y conectamos con SQL y bueno, después vamos a ver un par de cosas más. Fíjense que en este ejemplo hacemos exactamente al revés de lo que hicimos acá. Extrajimos de la base de datos y después lo puse en un data frame para trabajarlo. Esto me da la libertad de ir de un lado para el otro. Bueno, déjenme que quiero levantar una aplicación para mostrarles y cerrar esta primera parte de, del trabajo. ¿Cómo era la base de datos? ¿Dónde estaba? DB. DB. Bien. Vuelvo a compartir mi pantalla. Hola, hola. ¿Qué es lo que están viendo acá? Lo que están viendo acá es una interfaz gráfica para trabajar con las bases de datos. Yo vine, ¿se acuerdan? European Database era la base de datos que había trabajado. La levanté y lo que estoy viendo es una interfaz que se llama DB Browser for SQLite, que me va a permitir ver cómo están las tablas. Acá tengo divisiones y partidos, la estructura de las tablas, y yo puedo hacer consultas. ¿Ven? Acá tengo todos los datos que tengo dentro de... En Match no tengo ninguno, acá tengo... Ahí está. Todos los campos. Esta si le dejo un poco más va... En algún momento va a responder. Está contando la cantidad de columnas que tiene. Ahí está. Ahí me lo trajo. ¿Ven? Tengo todos los partidos que hubo en Europa, cuánto salió, cada división de cada país. ¿Mm? Bien, ahí estamos con el concepto de interfaz gráfica. ¿Por qué le pongo acá? Acá puedo hacer cualquier cosa, puedo hacer consultas de SQL, ahora vamos a ver, parámetros, producíamos los datos, actualizamos los datos. ¿Mm? Pero ¿qué es lo que les quiero hacer notar en este punto? Algo simple. No deben confundir la interfaz gráfica con el motor de base de datos. El motor de base de datos no tiene interfaz gráfica, es por línea de comando, al mejor estilo Unix o Linux, ahora que somos más modernos. ¿Está? Tenemos una base de datos, la cual nos permite hacer operaciones. Bueno,
Las puedo hacer todas por línea de comando o las puedo hacer con una interfaz gráfica. Esto que están viendo es una interfaz gráfica, pero no deben confundir, las interfaces gráficas no son la base de datos. Toda base de datos tiene o por defecto viene con una interfaz gráfica o hay, como este caso, el DB Browser, que trae ya una interfaz, uno se baja una interfaz gráfica free para poder interactuar con el motor de base de datos. Esto no es un concepto, no es un punto menor el que tienen que entender porque es un error muy común que se tiene habitualmente en el mundo de base de datos. Uno piensa que la base de datos y la interfaz gráfica es lo mismo, no. La base de datos y la interfaz gráfica no es lo mismo. Entonces tenemos que entender ese concepto que es bastante central en esto de motores de base de datos. Entonces, hasta acá lo que hemos visto y lo que hemos hablado es, número uno, tenemos que entender que una base de datos está compuesta por un motor de base de datos, por algo que es el administrador, el Database Management System, DBMS, que el DBMS administra el almacenamiento físico, que son las bases de datos en sí. En una situación hipotética, un administrador de base de datos podría trabajar con bases de datos creados por otros administradores de base de datos, sin ningún problema, porque son dos cosas separadas. Una cosa es la base de datos, el almacenamiento físico, la estructura de la base de datos, y otra cosa es el motor de base de datos o DBMS que se conecta, que nos sirve de interfaz para conectarse con ese almacenamiento físico y para darnos respuesta desde nuestra aplicación a las consultas y las acciones que hacemos. Ahí está la principal diferencia. ¿Estamos ahí? Concepto básico. Por otro lado, lo que ya aprendimos es que nosotros de manera programática, en cualquier lenguaje de programación, lo hemos visto en Python, pero esto se extiende a cualquier lenguaje de programación, vamos a poder trabajar con una base de datos, conectarnos a una base de datos. ¿Y qué es lo que necesitamos? Bueno, necesitamos dos conceptos. Concepto número uno, tenemos que conectarnos. Hay un proceso de conexión a la base de datos. ¿Cómo lo tengo que hacer? Tengo que ir a buscar en la documentación de la librería que estoy utilizando para conectarme a esa base, a ese motor, porque yo me conecto no a la base de datos, es muy importante. Yo me conecto al motor de base de datos, que es un servidor, es un demonio que está corriendo en memoria en algún lado. Puede ser localmente, puede ser en mi mismo equipo, puede ser en la intranet o extramuros de la empresa y me tenga que conectar a través de internet. No importa, yo técnicamente desde la librería que instalé
en mi lenguaje de programación donde estoy desarrollando la aplicación, me conecto no a la base de datos, sino al motor de base de datos. Sí, sí, dejé de presentar, Florencia. Entonces, eso es lo importante que tienen que diferenciar. Estamos haciendo ahora un repaso de lo visto hasta ahora. Por eso nos estamos presentando. Bien, entonces, otra cuestión que tienen que saber, que no hay una sola librería para conectarse con un motor de base de datos. Hay múltiples librerías. Hay librerías que se conectan a muchas bases de datos, motores de base de datos. Hay librerías que se conectan solo a una base de datos. Hay varias librerías que se conectan solamente a una base de datos y después elegir la A o la B. Depende de ustedes, de su experiencia, de su gana de experimentar, de lo que hayan visto que sirve mejor o peor. Cuando, como recomendación de performance en la base de datos, es cuando las librerías son estándares y la aplicación que ustedes están desarrollando no tiene consumo masivo de conexiones a la base de datos, no es una aplicación que va a tener muchísima concurrencia, lo que ustedes van a poder usar es cualquier librería, es indistinto. Cuando la aplicación crece y entra a haber una gran concurrencia, lo que les sucede es que ahí sí entra en juego el hecho de trabajar con una librería específica porque hay diferencia en el time access a la base de datos. Ahí ya es una cuestión muy de fine tuning que llegado el momento la van a poder resolver ustedes sin problemas. Entonces, tenemos que conectarnos y después tenemos que operar con la base de datos. Concepto básico. Si yo me conecto, quiere decir que después cuando termino de trabajar me tengo que desconectar. Entonces el primer concepto que se llevan es, yo para trabajar con una base de datos me conecto y después que termino de trabajar tendré que hacer un comando close para desconectarme. Por otro lado, yo para trabajar con la base de datos voy a tener que utilizar algún medio de métodos de la librería, pero en el fondo lo que puedo resumir todo es en generar una base de datos, una conexión a la base de datos y después hacer consultas a través de un estándar de la industria que se llama SQL, Structured Query Language, que es un lenguaje de conexión a base de datos estructurado, estándar y que también es un agregado a los motores de base de datos. El motor de base de datos básico no lo tiene, sino que es un agregado al motor de base de datos, que lo que me permite a mí es, a través de una estructura, de una consulta estándar, él la traduce, se conecta con extrae los datos de la base de datos y me los devuelve y yo puedo hacer esa misma consulta en una base de datos Oracle o en una base de datos MySQL y yo no cambié absolutamente una línea de código y pude extraer información de ambas bases de datos. Esto es un resumen de lo que hemos visto en esta parte, en esta primera semana, de cómo se manejan
las bases de datos y estamos empezando a ver la estructura de lo que es una base de datos. Así que esto es la primera parte con la que estamos trabajando. Ahora en la segunda parte de la clase lo que vamos a ver es, y vamos a trabajar, es empezar a conocer lo que es este bendito SQL. Bueno, hagamos hasta I10 un break, así ensillamos el mate y continuamos.
Bueno, chicos, arrancamos. Una vez ensillado el mate, podemos continuar tranquilamente. Bien, ¿qué vamos a empezar a descender el camino del adquirir conocimiento de lo que es el SQL? El SQL, como dijimos, es un lenguaje de consulta de base de datos estandarizado que me permite a mí independizarme del motor de base de datos con el cual esté trabajando. Tan simple como eso. Ya no tengo que pensar si estoy conectándome al sitio A o al sitio B, simplemente me conecto. Y ya está. Bueno, vamos a continuar con esto. Comparto mi pantalla. Ahí está, ahí está, acá está. Estoy acomodando para ver. Ahí está. Bueno, para poder ver todo. Bueno, vamos. Esto se los paso al chat. ¿Dónde estaba el chat en este? Ahí tienen. Este es uno de los tantos lugares donde se puede trabajar con aprender SQL. Elegimos este porque es muy simple, tiene algunas características interesantes. Primero, que no tengo que instalar nada en ningún equipo. Y los primeros pasos son convenientes hacerlo de esta manera. Puedo acceder desde el celular, tablet, desktop, lo que se le antoje, y pueden hacer consultas de SQL, ver los resultados, todo sin tener que preocuparse por tener alguna infraestructura particular. Por otro lado, como verán, este es el Web3 School, tiene un montón de links ahí para aprender varias cosas. Algunas están muy buenas, como lo de HTML, cascada de estilo, Bootstrap. Realmente funciona. Bueno, vamos por el SQL, que no es lo que nos interesa en este momento. Número 1, todos tienen la misma estructura. En la parte izquierda, en la lista, lo que ustedes ven acá, bueno, home e intro, a partir de donde dice la palabra clave select, hacia abajo, son las palabras claves del SQL y cada una de ellas hace algo distinto. A ver que alguien está con él. Así que. Ahí está. Isidro, te voy a... Ahí está. Bárbaro. Bueno, volvemos. Fíjense que este puede trabajar con esta consulta de SQL mínimo con esto. Chicos, Isidro, de vuelta. ¿Sigo desmuteado? Ay, perdón.
Bueno, acá tenemos lo que es el SQL. Lo importante es arrancar de acá. ¿Cómo se trabaja esto? Les va a dar, en primera instancia, una breve reseña de cada uno de los comandos del SQL, un ejemplo de las consultas que pueden hacer, varios ejemplos acá para que tengan, pero lo más interesante es cuando ustedes ven, para retornar todos los datos de una tabla, hacemos esto, clic acá y le trae donde pueden ejecutarlo. Esta área es donde ustedes pueden ejecutar el acceso y experimentar con la base de datos. ¿Cómo se lee esto que están viendo en este momento? En la parte superior, lo que están trabajando es la consulta de SQL. Yo acá puedo escribir distintas cosas. En la parte derecha, a modo de ayuda a memoria, les dice todas las tablas, los nombres de tabla que tienen y cuántos registros en cada una de esas tablas. Entonces yo lo que hago acá es, fíjense, select, espacio, dos nombres, ahora vamos a ver qué es, from, customer, y termina con punto y coma. Ejecuto, y lo que me dio abajo es el nombre, es el resultado de la consulta que hice. Entonces esto es bastante interesante, porque tengo resuelto un tema importante, cómo practicar SQL sin la necesidad de tener que instalar absolutamente nada. Bueno, acá tengo la forma de instalar, de practicar SQL, poder hacer lo que se me antoja, borrar, insertar, duplicar, todo sin la necesidad de tener nada instalado y sin el miedo a que se rompa nada. Por supuesto, me tengo que aguantar la publicidad, es lo que tenemos. Esto de crear tu propio servidor de SQL, también podemos tener más, es como todo, ¿no? Si pagamos un servidor propio de SQL, nos podemos conectar al servidor de Está muteado, ¿eh? ¿Puede ser? no sé por qué se muteó. Yo tampoco lo escucho. Ahora me escuchan. Sí, ahora sí. Bueno, ahora de nuevo no. Alguien me está muteando, chicos. Bueno, díganme si dejan de escuchar porque no me doy cuenta, porque alguien me mutea. Ahora sí se escucha. Bueno, lo que les mostraba es el hecho de... El SQL tiene una sintaxis estándar, que es acción sobre qué campos de una tabla y a qué tabla apunto. Entonces, esto que ustedes ven acá se traduciría en lenguaje coloquial como seleccionar, esto es un wildcard, es una forma de decirle todos los campos de una tabla, ¿de qué tabla? Customer. Y el punto y coma no es obligatorio, pero es una buena regla de una buena regla
escribir las cosas de manera correcta, de etiqueta, para decirle, acá terminó la sentencia de SQL, esta sentencia de SQL. Entonces, ¿qué es lo que habíamos visto en la primera clase? Lo que es una base de datos. Una base de datos es un lugar donde está constituido internamente por algo que se llama tablas. Las tablas es lo que ustedes conocen y lo que están viendo acá. Y si nunca vieron una tabla, seguramente vieron una planilla de Excel. Bueno, una tabla y la estructura de una planilla de Excel es lo mismo. Una se copió de la otra. ¿Estamos? Entonces, una base de datos está constituida por 0 a n tablas en su interior. Un motor de base de datos puede administrar 0 a n base de datos, que a su vez esas bases de datos también tienen una relación de 0 a n tablas que pueden estar en cada una de esas bases de datos. Esa es la relación. Estos son tuplas, filas y columnas, este es el nombre de la columna, esto es lo que reemplazo acá. Si yo digo asterisco, es solamente para decir que en la tabla Customers no tengo que escribir todos estos nombres, sino tendría que escribir todos esos nombres. Entonces, esa es la diferencia que uno tiene. Después de eso, siempre viene otra palabra clave, que es a dónde tengo que apuntar, porque seleccionar estos campos, ¿de dónde? De esta tabla. Así se piensa en SQL, siempre es lo mismo. ¿Ven que aparece en azul? Esto es simplemente el editor, porque lo reconoce como palabra clave y lo pone, lo resalta en azul. ¿Tiene que estar en mayúscula? No tiene que estar en mayúscula, pero es una buena regla de etiqueta. Escribir las partes clave del lenguaje en mayúscula, como para que uno lo vea rápidamente, pero no es case sensitive, así que no hay problema. Bueno, entonces, esta es la primera consulta de SQL, la más estándar y la que todos podemos ver para empezar a trabajar. Yo ejecuto acá y veo el resultado. Fíjense, tengo todos esos campos. Yo puedo poner estos tres, me los copio de acá, vengo acá, y lo único que hago es un estándar, se separa por coma los nombres de campo. ¿Qué hice acá? En vez de que me traiga todos los campos, me va a traer estos tres nombres de campo. Listo. Ahí está, ¿ven? La consulta se hizo. Entonces, la consulta estándar es esta. Yo puedo poner más o menos campos, más o menos cláusulas de SQL, pero esto es lo básico. Y tengo algo para completar que me va a ayudar mucho, donde puedo decir esto. ¿Ven? Me trajo una sola columna. Un solo registro, disculpen. Fíjense, select, from, where. Cuando lo ven así, uno abajo del otro, junto, se entiende mucho mejor, porque este es el concepto, la estructura estándar del SQL. Seleccioname y le tengo que decir qué quiero que me seleccione. ¿De dónde? Tengo que decirle de dónde. Y where, qué condición quiero. Entonces puedo decirle que sea mayor a 3.
4, 5, 6, 7, 8. ¿Ven? Después vamos a ver esto, toda la combinación. Yo puedo hacer la lógica que quiero con AR, con AND y con OR, combinaciones muy sofisticadas. Pero la base de lo que tengo que entender para poder empezar a trabajar en SQL son estas 3 sentencias. Select, ¿qué quiero seleccionar? From, ¿de dónde? Y el where, ¿con qué condición? Select from where. Recuerden, select from where. Select from where. Con eso es donde van a empezar a poder caminar en el SQL. Y van a probar como estoy probando yo en este momento. ¿Mm? Bien. Ahí tienen el select. El select va a tener un montón de opciones con los cuales van a poder trabajar. Después lo van a ir viendo. Tengo esto. A ver si en este anda este. No es palabra clave para este. Así que acá podría poner. Fíjense. Tac. ¿Qué voy a poner? City. Igual. Y acá siempre vamos a tener problemas. Algunos andan con doble comilla, otro con comilla simple. Entonces, eso es un punto que tienen que tener mucho cuidado. Ahí está. Tengo uno solo que vive en Berlín. Puedo sacar, vamos a ver si tengo alguno. A ver si hay algún muchacho que tengo. Madrid, alguna que vea. Buenos Aires, mira. Cactus, comida para llevar. Qué lindo nombre, ¿eh? Ah, tenemos 3 muchachos. Ahí está. ¿Ven? Después esto lo pueden hacer con lo que sería el equivalente a expresiones regulares, con wildcard. No encontró ninguno. Ahí está. Buenos Aires. Después vamos a ver. Hay caracteres que me permiten trabajar con eso. Cada base de datos es un poco distinto. Pero ahí está. Tenemos. Podemos buscar por partes. Pero lo importante, fíjense, select from where. Select from where. La primera parte de SQL. Y a partir de acá, ustedes van a poder ir ver todo esto. Fíjense que está el where. Después tenemos order by, el AND, el OR. Lo que vamos a ir repitiendo. Delete, update, insert, max, min. Van a ver que hay un montón de cosas que nosotros podemos hacer. La parte del join es lo más interesante del manejo de... Porque un join lo que hace es, me muestra en una sola consulta, por ejemplo, la agrupación de distintas tablas. Y eso es muy importante, porque eso voy a aprender a lo que es el DER, el diagrama de entidad de relación, algo fundamental en los motores de base de datos relacionales. Otro concepto importantísimo es el de Store Procedures. Esta es una forma de ordenar el trabajo cuando somos desarrolladores, pero sobre todo de mejorar la performance de nuestra aplicación. Ya lo vamos a ver. Bien. Otro concepto que tienen que llevarse hoy es, ustedes tienen, acá dice SQL Tutorial, bueno, y tiene todo esto, y por abajo tienen SQL Database, bárbaro. ¿Qué quiere decir? El SQL es uno, pero lo podemos dividir en 2 partes. Lo que van a ver hasta acá, hasta esta línea,
donde está donde empieza SQL Database, lo que tienen ahí es específicamente lo que hacen los programadores. Nosotros como programadores estamos obligados a no conocernos de memoria todo esto, pero saber que existen, conocerlo y poder utilizarlo. Con esto vamos a poder, se supone en teoría, realizar cualquier tipo de consulta, de actualización, de modificación en los datos de una tabla dentro de una base de datos, sin necesidad de nada externo a lo que es el SQL. Pero después empiezan un conjunto de cláusulas, cada una de las acciones estas que están viendo de SQL se llaman cláusulas del SQL, que sirven principalmente para los administradores de base de datos. Fíjense cómo crear una base de datos, cómo hacer un backup, cómo dropear una base de datos, cómo crear una tabla, cómo crear un índice, una primary key, un foreign key. Después vamos a ir viendo qué es eso, cómo definir un campo que sea auto-increment. Bueno, hay muchas cosas. Todo esto que ven desde SQL Database es lo que es específico de quién, del administrador de base de datos. Entonces, regla para la materia. Esta primera parte no se salva a nadie. La tenemos que conocer todos, porque es lo básico que ustedes tienen que entender de SQL. Ustedes deben salir de este curso con un conocimiento avanzado de SQL. No deberían tener ningún problema para resolver cualquier operación de manera programática en el SQL. Número 1. Esta segunda parte queda, vamos a ver algunos, los principales de estos, pero queda para las personas que le interesó el tema de base de datos, porque si quieren pueden elegir como carrera profesional ser administradores de base de datos. Y si ustedes van a querer ser administradores de base de datos, en algún momento van a tener que conocer y manejar todos estos conceptos. Miren que no son tantos. Es crear, borrar, crear índices, vistas, después veremos lo que es una vista, y nada más. Ahí tienen las características con lo cual ustedes deberían trabajar. Eso sería más o menos la forma que tendríamos que ir viendo. ¿Y cómo tienen que ir estudiando esto? Bueno, vamos a ir diciendo semana por semana hasta dónde tenemos que ir avanzando en la consulta. Después harán preguntas, pero les puedo asegurar que es muy simple y cuando lo vean no van a tener ningún problema. El order by, ¿qué hace? A un campo, price, le ordena por precio. Ahí está. Le ordenó de menor a mayor. Cuando vienen acá, pueden ponerle descendiente y lo que hace es de mayor a menor. Ahí está. ¿Ven? Y practican. No tiene secreto el SQL. El SQL es una herramienta muy poderosa y que sirve para hacer muchísimas cosas y les simplifica cuando ustedes pueden juntar el concepto
de un buen manejo de SQL más el concepto de los procedimientos almacenados, ustedes tienen una parte de lo que se pide habitualmente en la industria ya cerrado. Ya no tienen más, o sea, ustedes no dudan en eso. Porque el acceso a base de datos lo tienen todas las aplicaciones y cómo mejorar ese acceso ya lo saben. Listo. Es independiente del lenguaje de programación y todo. Una parte ya está cerrada. Si ustedes entienden el concepto de patrones de diseño y manejan medianamente bien algún lenguaje de programación, todos los requisitos básicos que se necesita para obtener una posición en la industria ya lo tienen. No se pide para arrancar más que eso. Bueno, hasta acá. Voy a dejar de compartir por un momento. Bueno, ¿quedó más o menos claro esto del SQL? Sí, profe. Bueno, ¿cuál es el grado de experticia que ustedes tienen que tener en SQL? El infinito y más allá. Cuanto más sepan de SQL, mejores profesionales van a ser, porque van a poder resolver cuestiones complejas de datos con consultas que van a ser complejas, indudablemente, de SQL. ¿Quieren trabajar en el área de ciencia de datos? Tienen que conocer SQL y cuanto mejor lo conozcan, mejor. ¿Por qué? La guía de ejercicios, la No User, es la que tenés ahí, la que te acabo de mostrar. Esos son todos tus ejercicios. Bueno. El punto del SQL es con respecto a la ciencia de datos, es que ustedes van a tener que extraer información como ingeniero de datos de base de datos. Entonces, cuanto más sepan de SQL para hacer las consultas y extraer y exportarlo a otro lugar, mejor va a ser para ustedes. Para ir finalizando el día de hoy, les quiero mostrar también, para así cerramos hoy un pantallazo general. Habíamos visto que había base de datos que eran del estilo relacional, base de datos relacionales. Pero acá tienen una base de datos, bueno, vamos. Esto es una base de datos NoSQL, esto es Atlas Database, es una base de datos con el cual ustedes van a poder trabajar con MongoDB de manera remota. Es el cloud de MongoDB. Esta es la parte del cloud computing que vamos a ver. Y fíjense, acá vamos a tener una conexión, después lo vamos a ir viendo mucho más en detalle. Fíjense que la forma de conectarme ya es distinta. ¿Por qué? Porque lo que tenía acá, que era local, lo tengo que traducir a la base de datos que está en el cloud.mongodb.com. Ahí está. Esto lo tengo que enviar, le tengo que decir
conectate a esta base de datos, conectate con a esta colección, ¿ven? La diferencia DBName sigue teniendo, es el nombre de una base de datos. La estructura por afuera del motor ya está, es una base de datos, pero adentro se denomina colecciones, ya no son tablas como antes. Hago la consulta, después veremos en detalle cómo hago la consulta, y fíjense cómo me extrajo la información. Hice una consulta de la misma manera que hacía en SQL, acá ya no hay SQL, acá le estoy así, haciendo la consulta, le estoy diciendo a la colección tal, extraeme los primeros 5, y me dice el primero, el ID, fíjense, un ID es un número cualquiera que tengo ahí, el title, que tengo, el año y la descripción. Bueno, ahí tengo la forma en la cual yo me estoy conectando a mi base de datos, que es una colección de datos. ¿Ven? Esto es se parece bastante, tengo los nombres de los campos, pero el tipo de datos que puedo tener ahí en cada uno de esos es muy distinto. Bueno, esto es una base de datos non-SQL. Esta es la forma. Todos tienen una librería para conectarse, pero los conceptos básicos que vimos antes siempre son los mismos. Tengo que tener una librería que me permita conectar a donde yo quiero. Después tengo que armar la conexión, bueno, y conectarme. Le tengo que decir a qué base de datos y a qué colección o tabla me quiero conectar. Todo eso es estándar. Y por último, hacer la conexión. Extraigo los datos y los tengo a mi disposición. Fíjense, acá es otra consulta, ¿no? Pero miren que no importa que sea SQL Alchemy, DuckDB o MongoDB, los tres. Dos, la primera es una base de datos relacional estándar. La segunda es una base de datos relacional, ya no tan estándar porque es específica, fue creada específicamente para hacer procesamiento analítico, ¿no? Esto es una primera instancia de lo que sería la analítica de datos, ¿no? Con esta base yo puedo hacer mi analítica de datos. Y esto es una base de datos non-SQL, y también funciona. Pero los conceptos básicos, dejé de compartir. Los conceptos básicos los tienen todos iguales. Todos me tengo que conectar, en todos me tengo que conectar, en todos me tengo que generar la conexión, decirle a dónde me voy a conectar y qué quiero consultar. Las acciones son todas iguales, no cambia.